El siguiente programa contiene elementos tipo A y B que solo pueden ser presenciados por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Hoy conversaremos con Monseñor Ovidio Pérez Morales, arzobispo emérito de Los Teques, sobre temas que son de interés de todos los venezolanos: la paz, el diálogo, la hermandad y muchísimas otras cosas más. Monseñor Ovidio, ¿es posible hablar de perdón social? Lo pregunto porque yo siento que el país está entrampado en una serie como de culpas políticas, sociales, económicas. ¿Y cómo se sale de eso? ¿Se puede hablar de perdón social? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se logra? Es decir, lo de perdón y de reconciliación tiene que verse en un marco amplio. Tiene sentido cuando se va hacia un encuentro, hacia un diálogo. El perdón también tiene sus características, sus condiciones, pero indudablemente que cuando se quiere establecer la paz en una familia, en una comunidad pequeña, en una comunidad más grande, una comunidad, digamos, internacional, esto de manejar bien lo que es reconciliación y perdón, yo tuve una experiencia, digamos, en ese sentido que me enseñó mucho. Por ejemplo, con el muro de Berlín. Yo tuve en diversas instancias, como tuve que estuve en Roma y volver una y otra vez por cuestiones, digamos, en Europa. Entonces estuve en diversas fases del muro de Berlín, cuando antes de que lo construyeran, cuando comenzaba a construirlo, cuando estaba construido, después que cayó, etc. Y yo meditaba mucho sobre estas cosas. Es decir, cuando cayó el muro de Berlín, no hubo un herido, no hubo un muerto. La gente del otro lado del muro no desapareció, la gente de este lado del muro no desapareció, no fusilaron nada. Es decir, yo me quedaba maravillado cómo cosas que al parecer no pueden caer o ser eliminadas sin dramas y tragedias, ¿cómo fue eso? Es como el desmantelamiento de la Unión Soviética, excepto el caso de Rumania, donde Ceausescu perdió el control y perdió un poco la razón también. En los demás países del bloque vino otra situación en la cual no hubo tampoco enfrentamiento, no hubo muertos, ni hubo heridos. ¿Cómo sucedió eso? Hay otros casos en los cuales sí, la paz no viene sino a través de unas conflagraciones, unas destrucciones terribles, como el caso, digamos, de la Alemania nazi, el caso de Hitler. O de Uganda. Por eso la historia está llena de sorpresas, digamos, está llena de interrogantes. Lo que sí es importante cuando hay situaciones de crisis es hacer todo lo posible porque haya salidas con los menores costos humanos. Estamos en una crisis de valores, además de una crisis económica sobre la que se montaron las demás crisis, que son la social, la política y la económica. Indudablemente que ahorita estamos en una crisis de valores. Por ejemplo, el sentido de la persona humana, la dignidad de la persona humana, que tiene que mantenerse en pie y tiene que respetarse por encima de diferencias políticas, ideológicas, raciales, religiosas, es un elemento fundamental. Si yo cuando tengo al frente una persona, la cosifico, como se dice, volver una persona una cosa, en mi mente la cosifico, se la convierto como una cosa, como una herramienta, o más aún, la animalizo. Hay sistemas en los cuales los seres humanos le da la connotación de animal. Por ejemplo, en el nazismo era las ratas. En otros países, digamos, no muy lejanos a nosotros, hay este y lo otro. Es decir, entonces, ahí hay una pérdida, en el sentido fundamental, de valores en cuanto a la apreciación de la dignidad humana, del respeto. Cuando entonces pasa lo ideológico o lo partidista, o lo racial o lo religioso al primer plano, y se olvida de que detrás de todo eso está una persona que es una persona humana, un sujeto libre y consciente, está un hijo de Dios,
Está alguien que tiene un valor y que hay que respetarlo por encima de todo. Yo no lo puedo aniquilar, yo no lo puedo destruir, yo no lo puedo oprimir, ¿no? ¿Cómo se llega a una crisis de valores como la que tenemos? Porque además es una crisis multifactorial, es un tema de los valores que se inculcan en la casa, los valores que se inculcan en el colegio, son los valores comunes que debe o puede tener una sociedad aún con ciertas diferencias, ¿no? Porque no hay una tabla exacta de valores, pero sí hay como algunos principios morales y éticos básicos, ¿no? Sí, tú estás haciendo referencia a varios lugares, llamémoslos así, donde se tiene que formar la apreciación de los valores. Y el primero es la familia. Sí. La familia. A mí me gusta repetir muchas veces, a propósito de todo esto que estamos viendo, que la primera escuela de la democracia es la familia. La familia. La democracia en el sentido del respeto del otro, de las opiniones del otro, el sentido de la responsabilidad, de la corresponsabilidad, el sentido de la reconciliación, el sentido del protagonismo compartido. Bueno, en una familia donde no se eduque al respeto mutuo, donde no se eduque al sentido de la autoridad, que no es sencillamente decir aquí el que manda soy yo y ni a nadie más me puede... Bueno, hay una formación de una escuela de democracia. Después viene la escuela formal. Mire, una de las cosas que yo siento más en medio de todo esto y en los últimos años es que está desapareciendo un programa que a mi modo de ver era un programa de los principales programas de Venezuela en el campo de la educación, y el programa ERE. El programa era Educación Religiosa Escolar, por el cual, según la ley de educación que había y ahora la ley de educación podría ampliarse o abrirse en ese sentido, estaba contemplado que del 1 al 6º grado había formación religiosa para los padres cuyos alumnos lo pidiesen, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, ese programa lo han ido borrando. Entonces, ¿qué queda allí? ¿Qué es lo que le da enseñanza a los muchachitos? Cómo sembrar cebollas, cómo cocer papas, cómo sumar números, pero en cuanto al aspecto ético, espiritual, trascendente espiritual, si no se da una formación así, mire, hay ciertas cosas que suceden que uno dice, ese muchachito, ¿qué recibió? ¿Qué concepto del otro tiene? Hasta crímenes horrendos y cuestiones monstruosas. Bueno, todo eso se forma, la escuela tiene que colaborar en ese sentido. Antes había en la escuela programas de educación moral y cívica. Todas esas cosas han desaparecido. Entonces, ¿qué se quiere? Que el ser humano aprenda solamente buena gramática, buena aritmética, cómo manejar los mercados, cómo no sé... cómo poner aparaticos ahí para recibir los mensajes, pero la formación principal humana, digamos, fundamental, es lo que educa el corazón, lo que orienta la mente en el sentido de la verdad, en el sentido de la bondad, de la justicia, de la amabilidad, del servicio, de la solidaridad. Todo eso hay que formarlo, y si no se lo forma, ¿qué? Pues se suelta a los muchachitos, a los adolescentes, a los jóvenes, a un mundo en el cual parece a veces que en vez de un hogar común pareciera una jaulita de fieras en que estamos nosotros casi buscándonos cómo herirnos los unos de los otros. ¿Cómo se trabaja la familia? ¿Cómo se trabaja el colegio? ¿Cómo se trabaja todas estas series de multifactores, incluso el Estado? ¿Cómo trabajamos todos conjuntamente para rescatar, recordar, revivir, retomar, como usted lo quiera poner, los valores básicos del ser humano? Bueno, cada institución, digamos, cada persona, cada institución tiene que cumplir con su misión, con su vocación. La familia le toca jugar una parte, le toca jugar a la escuela formal, le toca a los medios de comunicación. A los medios de comunicación les toca una tarea más grande, porque como algunos decían que la niñera en los tiempos modernos es la televisión. Bueno, ahora no será la televisión, sino será que el iPad o el iPod, no sé cómo. Somos transmisores de valores, sin duda alguna. Exactamente. Y después de antivalores. Después otra cosa está la calle, que se dice que es una especie de escuela buena o mala, pero una escuela. Y bueno, cada uno tiene que cumplir su tarea y no echarle simplemente la tarea al otro, pero en primer lugar está la familia, indudablemente, y está la escuela, especialmente la escuela elemental, Claro, los grados superiores también se tienen que formar, por supuesto, pero esos son elementos basiquísimos, y ahora la comunicación social, indudablemente. Este es un país de gente buena, pero a veces, sobre todo en los últimos tiempos, uno tiende a pensar dónde se quedó ese país de gente buena, de gente amable, de gente generosa,
de gente alegre, de gente positiva. Tú estás diciendo algo que tienes razón. En la Escritura nosotros leemos que Dios creó los seres buenos, Dios creó las cosas buenas. Claro, nosotros desde el punto de vista de cristiano y sabemos que no solamente lo bueno habita en el hombre, sino también hay el pecado y la tentación que están continuamente como incitando al mal, de manera que San Pablo decía que nosotros somos como algo que se mueve entre dos fuerzas, el bien y el mal, que siento que debo hacer el bien, pero el mal me atrae y hago a veces el mal que no quiero. Así, no somos un ser simple y solamente un ser bondadoso, sino que estamos ajetreados, estamos aguijoneados por la tentación y a ir al mal. Y una de las cuestiones, fíjese, que muchas veces no se olvida, muchas veces se olvida. Mira, nosotros estamos continuamente tentados por lo que se llama los pecados capitales. Nosotros, comenzando por el que habla, ¿no así? Los pecados capitales, la soberbia, la avaricia, la lujuria, la pereza, la envidia, todas esas cosas están. Y el que diga que no está tentado en ese sentido, pues se está engañando a sí mismo. Y bueno, cuando uno ve el intercambio entre las personas, lo que pasa en la sociedad, lo que pasa en la política, pues mire, muchas veces uno ve la soberbia en la manifestación que es más imponente, o la avaricia, ¿no es así? Y cosas que... Entonces, de ahí viene la necesidad de una formación y de fortalecer en la persona aquellas cosas que lo orientan hacia el bien. Bueno, si hay la tentación esa de la soberbia, ¿cómo educar en el espíritu del servicio, de la solidaridad, en el sentido correcto de la autoridad, que no es simplemente yo tengo el mando aquí, yo mando y mando lo que quiera y los demás tienen que someter? No, sino el sentido de la autoridad como servicio. Es un servidor que tiene que ayudar a la gente a realizar su vocación. Bueno, cosas por el estilo. De manera que la formación en valores es fundamental, si no el ser está expuesto a hacer también lo peor. Y si uno manipula, qué sé yo, la educación en el sentido del mal, en el sentido de la violencia, ¿qué es lo que puede salir de una sociedad? Un caos Basta total. pensar en movimientos históricos que han sido, pero terribles, ¿no es así? Terribles. Los movimientos de los totalitarismos, que es el siglo XX, cuyos tentáculos también penetran en el siglo XXI. Pero uno ve masas enormes de gente, ¿entiende? Con un espíritu de odio y de venganza y de enfrentamiento y producen lo que producen: guerra, genocidio y violencia de la peor especie. Entonces la formación en valores, la formación a la solidaridad, al respeto del otro. Por ejemplo, una democracia tiene que cultivar esos valores. Es decir, por ejemplo, el sentido de la persona. Piense lo que piense el otro, yo tengo que respetarlo. Es una persona que permanece persona. Y hay una cosa que me gusta a mí también decir mucho y que tiene muchas implicaciones con la paz. Eso iba, porque usted me regaló este libro hoy. Sí. Es el sentido de la diversidad. Fíjese que nosotros los cristianos decimos que hay un único Dios, pero un Dios que no es una sola persona, sino que es una comunión, que es una comunidad, como una familia, Padre, Hijo y Espíritu. Es una cosa realmente hermosa, porque asentando y afirmando la unicidad de Dios, que Dios es uno, como lo afirman los judíos, como lo afirman los musulmanes, los cristianos creemos en un Dios que es amor, que es comunión, y Dios ha creado el ser humano para que viva así, para que establezca relación, para crear una comunión en la humanidad, comunidades chiquitas y comunidades grandes. Bueno, entonces eso no se forma sino con el aprecio de la diversidad. Pensar que cada persona ha sido hecha por Dios única. Nosotros tenemos nuestra huella digital, nuestro código genético, nuestra personalidad, nuestros gustos, nuestro temperamento. Cada uno es cada uno. Y una comunidad verdadera es una comunidad de personas y no de masas o de clones. Y eso es lo que se olvida muchas veces. Se quiere que todas las personas sean igualitas. ¿Cómo se logra la paz? ¿Cuáles son los valores de la paz? La paz. Bueno, ya que me trajo este libro. Los judíos tenían el saludo ese que el Señor pues lo da, y en el Evangelio lo vemos. El saludo máximo, el saludo más precioso, el mejor regalo que se puede dar es la paz sea contigo. La paz como la plenitud de la persona, la plenitud de la comunidad. Pero ¿cómo se pasa de lo teórico a lo práctico? Bueno, lo teórico, ¿cómo se construye la paz? La paz se construye educando
en el sentido de la persona, de la dignidad de la persona, del respeto mutuo, del aprecio del diálogo, del aprecio del servicio, de la solidaridad, del aprecio del trabajo, de la responsabilidad y de la corresponsabilidad. La paz no es... Mire, el Concilio Vaticano II, que ha sido el acontecimiento más grande de la Iglesia en estos dos últimos siglos, tiene unas reflexiones muy buenas sobre la paz. Dice que la paz no es simplemente la ausencia de la guerra, no es simplemente la ausencia de la guerra, ni tampoco el equilibrio de fuerzas o fruto de una imposición hegemónica o despótica, sino la paz es un tejido de justicia, es un tejido de libertad, es un tejido de solidaridad. La paz se teje, la paz no se impone. Yo no puedo decir, bueno, aquí vengo yo para que ustedes tengan la paz. No, la paz se construye y se construye en común. E implica establecer puentes, implica reconocer que yo no tengo toda la verdad, que yo no tengo todo el bien, de que yo tengo que dar, sí, pero recibir, de que tengo que escuchar, no solamente hablar, de que tengo que hacer silencios para que los demás puedan expresarse. Es decir, la paz es un tejido de valores concretos por parte de las personas y de los grupos sociales. Usted mencionó diálogo y Monseñor Parolín, hace unos meses en un programa que hicimos acá, nos decía diálogo, 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 diálogo y más diálogo. La Iglesia siempre trabaja por el diálogo. Desgraciadamente el diálogo se vuelve una palabra tan manoseada que todo el mundo habla de diálogo y poca gente dialoga. Es como con la paz. Se habla mucho de paz, pero realmente de pacificadores y pacificados. Yo buscaba una palabra que me englobara diálogo sin decir diálogo, porque justamente ya hay muchos prejuicios hacia la palabra diálogo. Sí. ¿Cómo trabaja la Iglesia por la paz y por el diálogo? Mira, unas palabras que pudieran ser sinónimas de diálogo, por ejemplo, son encuentro. Son encuentro. El encuentro, nosotros nos encontramos. Encontrarse significa una disposición para estar juntos. Otra palabra puede ser compartir. Otra palabra, compartir ideas, compartir preocupaciones, compartir ideales, compartir problemas. ¿Cómo trabaja la Iglesia por la paz, por el diálogo, por la concertación, por la no violencia? El Señor Jesucristo puso como mandamiento máximo, el primer mandamiento, el mandamiento del amor. El mandamiento del amor. El mandamiento del amor, que es precisamente el mandamiento de hacer comunión, de hacer encuentro con el otro, de encontrarse con Dios, encontrarse con el prójimo. Y cuando se enseña y se vive eso, se está poniendo las bases. Si yo realmente amo al otro, a la otra persona, al prójimo, pues entonces yo escucho, yo trato de comprender, trato de ponerme como se dice, en el pellejo del otro, no simplemente asumir mi perspectiva, qué es lo que el otro dice, cuáles pueden ser las razones, qué motivaciones tienen. La paz no es ausencia de conflicto, tenemos un conflicto que parte de lo político, de lo económico, de lo social, se juntaron todas las crisis y hay un gran conflicto entre venezolanos, entre hermanos. Todo el mundo habla de que es una Venezuela dividida en dos mitades. Pero más allá de esa Venezuela dividida en dos mitades, es verdad, yo creo que de ambos lados hay incertidumbre, de ambos lados hay dolor, de ambos lados hay represalias. Muertos, claro, muertos de ambos lados. A eso iba, el dolor implica parte de lo que ha sucedido recientemente, hay muertos, por lo tanto hay dolor, hay resentimiento, hay desconfianza. Hay un montón de palabras con las que podríamos calificar la situación de conflicto que tiene nuestro país y que por igual toca a las dos mitades de venezolanos. Entonces, ¿la Iglesia es un actor en estos tiempos? Mire, sí, pero... No me refiero a un actor político, me refiero a un actor en el diálogo. Claro, que es un actor porque tiene su misión es una misión fundamentalmente, ético, religiosa, de ayudar a las personas a la plenitud personal, a la plenitud según el designio divino, y es un actor necesariamente, quiérase o no se quiera. Ahora, de facto, el influjo que pueda tener la Iglesia en una determinada sociedad, eso ya es relativo mucho a las circunstancias. Por ejemplo, aquí, en Venezuela concretamente,
Yo estuve en la conferencia episcopal activo ahí al frente varios años, en la década de los 90, por ejemplo, para poner un caso concreto. La posibilidad de influjo de la iglesia en la década de los 90 era muy diferente de lo que tiene hoy. Porque entonces podía que sea un momento determinado, qué sé yo, convocar a gente del gobierno, gente de la oposición, de los diversos sectores para sentarlos en una mesa. Sin embargo, la iglesia sigue siendo la mayor institución, si no me equivoco, en credibilidad en este país. Cuando me refiero a la iglesia, me refiero a la iglesia católica. O sea, si la iglesia defiende los derechos humanos y protesta contra la violación de los derechos humanos, eso no significa que se está metiendo en política partidista, digo. No, los derechos humanos es un tema de iglesia. Política partidista. Entonces no se le puede agarrar ahí que ya se está parcializando. Yo no puedo ser, como decía alguien, yo no puedo ser neutral en materia de derechos humanos. Claro. Yo no puedo ser neutral frente a la opresión. Creo que nadie. Ya nadie puede ser. Entonces no se le pide a la iglesia que sea neutral en una crisis en la cual, por ejemplo, hay violación de derechos humanos, que no solamente se fije en eso, que tiene que fijar en otras cosas también, eso es otro la pobreza. Asunto. Pero, claro, pero que no se interprete que se está metiendo en terreno indebido cuando reclama ciertas cosas que pertenecen, digamos, a la humanidad en cuanto a humanidad. ¿Qué le puede decir usted a las madres que sufren, que tienen un gran dolor en estos momentos? ¿Qué le puede decir a los jóvenes que los invade una gran incertidumbre y no ven claro su futuro y están saliendo de nuestro país? Yo se lo digo porque aquí en nuestro canal yo siento un gran dolor cada vez que se me va uno de los muchachos al exterior, a cualquier país, y a veces uno puede ver un poco más y no necesariamente a los países a los que se van son en las mejores circunstancias. Pero eso está generando que se nos vaya talento, que se nos vaya gente buena, mira, hay que se nos vaya gente... ¿Qué le decimos? Mira, en primer lugar, ¿qué se tiene que hacer? De que este país se entienda y quienes tienen más responsabilidad de poder tienen que actuar en eso, de que se entienda que es una casa para todos. Porque a veces se entiende que es una casa solamente para los que están ubicados en un determinado campo, que los demás no tienen derecho a existir en este país. Hay ciertos términos que son fatales y monstruosos. Por ejemplo, el término apatria, eso a mí me parece que es un término que debía borrarse del diccionario. Yo no puedo estar en este país, quererlo, hundido las raíces en este país y que me considere que yo no soy de este país. Eso hay que cuidarlo. Entonces, cuando el joven entiende que como que no tiene aquí su casa, que este no es su hogar, que no se lo quiere, entonces desgraciadamente tiene que mirar a otros lugares. Tenemos que convertir el país en una casa común, en un hogar común. Mira, hay ejemplos, no es estas cuestiones de romanticismo, hay ejemplos históricos muy concretos. El caso Mandela, por ejemplo. Sí, ese es un caso ante el cual hay que quitarse el sombrero y que es una enseñanza para cristianos y no cristianos, creyentes y no creyentes. Un hombre que creyó en el ser humano por encima de las diferencias raciales y lo pagó con cárcel y salió de la cárcel no para agarrar un mazo y darle por la cabeza lo que lo había metido sino para tejer unidad. Y entonces, es una cosa maravillosa. Eso es una muestra de lo que es el mandamiento del amor aplicado al campo de las relaciones interpersonales y a la política. Cuando dice, bueno, pero el amor es una cuestión romántica. No, Mandela amaba a la gente. Fíjate, a mí me gusta emplear mucho una frase. Yo digo que hay ciertas cosas que uno tiene que hacer no a pesar de, sino precisamente por. Nosotros muchas veces decimos, yo tengo que en la casa que hacer esto y colaborar con esto y con este muchacho que es un poco díscolo y con el otro, a pesar de que entonces no me comprende, entonces yo voy a hacer estas cosas. Y se dice, a pesar de que la situación es difícil y a pesar de que trancan esto o lo otro y yo voy a tratar de hacer la justicia. A mí me gusta decir, hay que pasar de esa actitud del a pesar de, precisamente por, una actitud proactiva. El mismo escenario. El escenario no cambia, pero sí cambian las actitudes. Es decir, a pesar de esto, no. Es decir, precisamente porque la situación es difícil, precisamente porque hay tanta intolerancia, yo tengo que dar aquí trabajar por la unión, trabajar por la fraternidad, la solidaridad, trabajar por la paz, no como un desencanto ahí a pesar de, sino precisamente por, y la gente que ha hecho camino es precisamente como dice esa. el Papa Por ejemplo, Francisco, el católico, el cristiano es optimista. Exactamente, un optimismo real fundado en las potencialidades del ser humano y fundado en que Dios no nos ha abandonado y Dios está con nosotros, a nuestro lado, potenciando lo mejor. Y entonces con gran esperanza
con gran esperanza, con una alegría que se funda no en la cuestión transitoria, que yo que si ganó la lotería o se tomó unos palos por ahí o lo que sea, sino con esa alegría que se funda en que Dios nos ha creado y que Dios nos sostiene y que Dios está a nuestro lado. De tal manera que... Gracias. Bueno, pues sí, tenemos que trabajar por la paz y el diálogo, etc., con esos presupuestos del respeto a la persona, de construir este país como una casa común donde todos cabemos, no a pesar de las diferencias, sino precisamente por las diferencias. Porque el ideal de la democracia no es acabar con las diferencias. El ideal de la democracia es tejer la gente diferente y los grupos diferentes para la búsqueda del bien común. Y lo que decía Winston Churchill, que una de las calamidades, pero una de las bellezas de la democracia es ser tolerante aún con los intolerantes.